Bueno. Quiero compartir, poner la pantalla, ahí está. Bien. Esto de alguna manera es lo que estuvimos conversando en la última clase. Tomo esto como principio para poder dar lugar al desarrollo, a empalmar con el desarrollo donde me habíamos dejado. Es función, y está dentro de los objetivos del Consejo Profesional de Agrimensura, fiscalizar y promover el correcto ejercicio de la profesión y el decoro profesional. Y esta responsabilidad es transferida a uno de los órganos directivos del Consejo, que es el Tribunal de Disciplina, que se le confiere el poder disciplinario para juzgar y sancionar transgresiones a la ética profesional. ¿Qué es la ética? Es una rama de la filosofía que estudia la moral y el comportamiento humano. Es real que en el accionar de cualquier profesión existen situaciones que pueden ir, digamos, en contra del correcto ejercicio profesional o del decoro profesional. Estas cuestiones originalmente fueron pautadas o fueron expuestas, publicitadas en la ley cuando se crea, justamente a partir del artículo 37 de la ley, ¿sí?, donde expresa solamente estos 7 puntos cuáles son las causales de sanción, digamos, establecidas a través de la ley 10.321. Con posterioridad a la creación del Consejo, se crea el Código de Ética Profesional que, de alguna manera, establece esos 3 parámetros que hablábamos en la filmina anterior, donde se categoriza las digamos, cuestiones contrarias a la ética en estas 3 ramas: para con la profesión, para con los colegas y para con los comitentes, empleadores y público en general. No vamos a dar lectura a cada uno de los ítems, esto ustedes lo tienen como documentación para leer, y en esto van a tener que trabajar cuando hagan la propuesta de resolución de sentencia, que obviamente se va a basar en un acto contradictorio a la ética profesional. Así que eso lo vamos a dejar para que ustedes lo miren y puedan de allí extraer la propuesta de ejemplo que van a ensayar después en la resolución de sentencia. El artículo 37 de la ley habla de, esto también lo dijimos, condena criminal por delito doloso o culposo profesional, o condena con inhabilitación profesional. ¿Qué quiere decir esto? Condena criminal por delito doloso es aquel delito que se realizó con intención, y el delito culposo profesional es aquel delito que se realizó sin intención. Ambos, con condena y con inhabilitación profesional, tienen su sanción en el artículo 38, una vez, obviamente, digamos, generada el expediente por el cual el Tribunal de Disciplina iniciará la investigación, pero fundamentalmente encuadrará dentro del artículo 38 la resolución de sentencia.
Otra de las cuestiones son las violaciones a esta ley y a las normas reglamentarias, el retardo o negligencia profesional, y aquí sí estamos hablando de demora en la ejecución de nuestras tareas. Negligencia es la realización inapropiada de nuestras tareas, no digamos dentro de la forma en que deben realizarse, por eso hablamos de negligencia, como debe realizarse una labor profesional. La infracción sobre aranceles y honorarios habla exactamente de trabajar por, digamos, con honorarios o valores sobre nuestras tareas profesionales que estén por debajo de los establecidos en los aranceles y honorarios definidos por el Consejo Profesional de Agrimensura, que ya vamos a ver, digamos, en otra clase, más adelante. La violación al régimen de incompatibilidad, y esto también lo leímos, tiene que ver con la, digamos, aprobación de planos, o documentos técnicos en los que, digamos, hemos participado nosotros mismos, digamos, esta incompatibilidad que establece el artículo de la ley. Toda acción que comprometa el honor y la dignidad de la profesión, o sea que esto va más allá de la cuestión meramente técnica, y ejercer la agrimensura sin estar matriculado. Esto fue uno de los temas que estuvimos debatiendo en la última clase. Bueno, estos, como les digo, son los 7 primeros puntos que establece el artículo 37, pero se amplían con posterioridad en el Código de Ética. Las sanciones son la advertencia privada, la censura privada, la censura pública, la multa de hasta 50 veces el importe de la cuota de matriculación, la cancelación de la matrícula, ¿sí?, y la multa de hasta 5 veces el monto de cuota de la matrícula según el artículo, y esto lo vi el otro día, y según el artículo, y ahí me quedó. Perdón. Claro, esto está directamente relacionado con el régimen de incompatibilidad. Estos elementos están en el artículo 38. Esto es lo que tiene el Tribunal de Disciplina como forma de sanción, y en esto nos vamos a encuadrar nosotros también. No hay otra cuestión. Ahora, de todas estas variables, en base al análisis del tribunal, de su investigación, se resolverá la cuestión de sanción. Bien. Y aquí abordamos digamos, las etapas procesales dentro del CPA, ¿sí? Decimos dentro del CPA, porque la cuestión se inicia con una denuncia. La primer parte del proceso se inicia con una denuncia que puede ser hecha por un comitente, hecha por un colega, hecha por una institución para la que trabajamos, por ejemplo. Digamos, estas son las que se me ocurren, no sé si alguna que está sin micrófono se le ocurre alguna cuestión más, pero puede ser el municipio, puede ser ARBA, puede ser, no sé, Autoridad del Agua, se me ocurre, ante la detección de algún elemento que pueda estar suponiendo a priori el correcto ejercicio profesional. La denuncia, sí. El incorrecto ejercicio profesional. El incorrecto, sí, sí. Sí, no, dijiste correcto, me parece. O escuché yo mal, no sé. Bueno, no, el incorrecto ejercicio profesional. Sí. Sí.
La denuncia, ¿dónde se realiza? ¿A dónde debe trasladarse? ¿Dónde puede iniciarse? Esto se puede realizar en cualquier colegio de distrito, y a su vez también se puede presentar ante el Tribunal de Disciplina o se puede presentar en el Consejo Profesional directamente. Si nosotros lo hacemos, digamos, vamos a hacer una suposición, nosotros comitentes, ¿no?, profesionales, detectamos una situación inapropiada de una labor de un profesional de la agrimensura, a veces lo que tendemos a realizar es hacer un llamado al Consejo Profesional a fin de poner de manifiesto esta cuestión, y a veces para que quienes están en la temática nos puedan expresar a ver cuál es la forma de proceder a fin de si quisiéramos realizar una denuncia. Supongamos que hay un profesional de la agrimensura que demora en, no sé, terminar una labor profesional que originalmente se había estipulado en la aprobación de un plano de mensura en un término de 6, 8 meses, y no puede cumplir con ese tiempo, o no pudo cumplir con ese tiempo, y el comitente inquieto empieza a tratar de comunicarse con el profesional lo atiende o no le da las aclaraciones del caso, o a veces lo evade, o a veces no atiende el teléfono. Estos elementos que de por sí el Tribunal de Disciplina, entre los miembros del Tribunal de Disciplina siempre aclaran que es una de las cuestiones a veces más sanas, poder trasladar al comitente las distintas problemáticas que nos pueden estar ocurriendo dentro de una tramitación, que a priori pudimos pactar en un determinado tiempo, digamos, tiempo de proceso, de procedimiento, a fin de poder llevar tener el plano aprobado, o de tener el plano registrado, o bueno, el elemento que estemos justamente tratando, pero a veces existen cuestiones que nos son ajenas, y a veces hay cuestiones que sí son propias de la labor profesional, ¿sí? Entonces, poder trasladar esto al comitente puede ser una situación que acomode esa ansiedad del comitente natural, que le dijimos una determinada cantidad de tiempo y no pudimos cumplir con esa cuestión. Esto nos ocurre, nos pasa. Entonces, frente a esto, la aclaración sería importantísima, pero supongamos que esto no ocurre. Supongamos que el profesional no atiende el teléfono. Entonces puede que ese comitente llegue al consejo profesional, ya sea a través del teléfono o a través de presentarse en el lugar pidiendo saber cómo debe, digamos, radicar su denuncia. En general, los colegios de distrito tratan de establecer una etapa conciliatoria, ¿sí? O podríamos decir, o una mediación entre el comitente y el profesional. Cuando esto ocurre es cuando todavía la denuncia no está formalizada. Porque para formalizar la denuncia tenemos que cumplir con ciertas pautas. Se debe realizar por escrito, tiene, digamos, algunas connotaciones que deben estar claramente especificadas dentro de la nota de presentación en ese colegio de distrito o en el consejo profesional. Cuando esto ocurre, el consejo, si ya les digo, antes de haber presentado cualquier formalidad, busca, digamos, la mediación. Entonces se comunica con el profesional, explica lo que el comitente ha venido a reclamar, a veces en algún punto también
hace algún tipo de análisis hasta donde puede hacer, o hasta donde podemos hacer cualquiera de nosotros, entrando a la página de ARBA y ver el movimiento, si estamos hablando de un plano, ¿no? O de algún elemento en particular, y de alguna manera junta las partes a fin de buscar una conciliación, y en el caso de que hubiera una cuestión de demora, por allí, explicar los motivos y ampliar los plazos, o reconsiderar los plazos establecidos en el contrato original. Si esto no prospera, si esta cuestión continúa, ya no queda otra instancia que presentar la denuncia. ¿Se puede pasar digamos, esta mediación por alto? Sí se puede. Si nosotros entramos con una denuncia formal, obviamente es obligación de las autoridades del Consejo elevar esa denuncia formal al Consejo Superior. Así que, de alguna manera, esta situación puede tener una etapa previa de análisis antes de que las cuestiones lleguen a situaciones mayores. ¿Sí? Respecto de la denuncia, tenemos que es un acto formal que está presentado por persona matriculada o no en el Consejo Profesional de Agrimensura, donde expresa la presumible violación de las normas que rigen el ejercicio legal de la profesión. Debe estar realizada por escrito, conteniendo los datos personales del denunciante y los datos, obviamente, del profesional involucrado, los hechos en los cuales se funda esa denuncia, aclarando datos que son necesarios para una mirada previa por las autoridades del Consejo Profesional, como son los datos del inmueble donde ocurrieron los hechos, si está relacionado, generalmente lo nuestro está relacionado generalmente con algún inmueble, puede que no, y en caso de que esto fuera así, se aclarará, digamos, la cuestión. Y obviamente debe estar firmada por el denunciante. Un dato que es importante saber es que el denunciante, sea profesional o no, no es parte del proceso. Pero sí puede conocer el proceso de la causa en el estado en que está, puede pedir información todas las veces que requiera. Tanto en la instancia antes de llegar al Tribunal de Disciplina, como a posteriori dentro del Tribunal de Disciplina. Bien. Volvemos al anterior. Estábamos aquí con la denuncia. ¿Qué ocurre con la denuncia? Una vez que es recepcionada vamos a suponer que se la recepciona el Colegio de Distrito, desde la Secretaría se eleva la denuncia, ¿sí?, al Consejo Superior. ¿Y qué pasa en este periodo? Una vez recibida esa denuncia, se trata en sesión privada del Consejo Superior. ¿Qué es la sesión privada del Consejo Superior? Bueno, es la sesión que está integrada solamente por los 10 consejeros. Tratan el tema, dan lectura a la denuncia, y de alguna manera ellos tienen la responsabilidad de hacer un análisis previo a fin de ver si la denuncia se encuadra en los causales de sanción que establece el artículo 37 de nuestra ley.
Si esto fuera así, en el análisis previo, obviamente van a hacer una breve, digamos, análisis de lo que puede estar pasando, porque ellos deben fundamentar a priori si cabe instruir causa disciplinaria o no. Y esto tiene que salir fundamentado dentro de una resolución que luego será remitida al probable imputado. ¿Mm? Acá hay 3 cartelitos que no quiero dejar pasar. El primero dice, no es susceptible de renuncia, desistimiento o caducidad de la causa. O sea, no podemos nosotros renunciar a la causa si la causa se inicia. No caduca la causa cuando nosotros, por ejemplo, nos jubilásemos o estuviéramos en una etapa de jubilación, digo, o quisiéramos renunciar a la matrícula, no caduce la causa. No se suspende ni se cancela, no, la suspensión, la cancelación o exclusión de la matrícula no paraliza ni extingue el proceso ni la acción. Así que seguimos en el ojo de la tormenta hasta tanto esta cuestión se defina. Solamente se extingue por fallecimiento del imputado o la prescripción de la causa. La prescripción de la causa es obviamente una vez transcurridos los 5 años desde ocurrido el hecho, no desde la denuncia, desde ocurrido el hecho, la causa prescribe. Bien. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, bien. Bueno, Sí. perfecto. Bueno, vamos al tratamiento de la causa propiamente dicho. Una vez que el Consejo Superior, en reunión privada, resuelve que cabe instruir la causa disciplinaria porque se encuadra en alguno de los puntos establecidos en el artículo 37 de la 10.321, pues bien, allí deberá establecer justamente la resolución, o sea, cómo resolver esa situación con la idea de trasladar la causa y formalizar el expediente. Esto debe remitirse al Consejo Superior desde el Consejo Profesional, si la denuncia fue realizada en el Colegio Distrito, debe remitirse al Consejo Superior antes de los 30 días corridos, ¿sí? Para que el Consejo Superior resuelva. Para instruir la causa disciplinaria, el Consejo Superior deberá individualizar al profesional presuntamente responsable, precisar los hechos que motivan la causa, notificar al profesional involucrado y remitir las actuaciones al Tribunal de Disciplina, fundamentando la postura del Consejo. Puede pasar que llegue una denuncia y que el Consejo Superior considere que no cabe instruir causa disciplinaria. Puede ocurrir. Y esto obviamente se fundamenta en la decisión del Consejo Superior y debe ser notificado tanto al denunciante o al distrito. Quiero aclarar lo siguiente: el Consejo Superior no investiga, solamente da lectura a los hechos y, de alguna manera, en esa lectura
a priori establece si se encuadra dentro del artículo 37. Si esto no es, digamos, responsabilidad del Consejo Superior la investigación de los hechos. ¿Mm? Bien. Bueno, ahora sí la causa llega al Tribunal de Disciplina. Una vez que entra en el Tribunal de Disciplina, se arma un expediente. Ese expediente, obviamente, está dentro de la carátula el nombre del presunto imputado. El Tribunal de Disciplina, el presunto imputado, y además habla de, o sea, acto seguido dice, digamos, violación del artículo 37 digamos, de la ley 10.321. Sin demasiada aclaración, porque obviamente hasta el momento el tribunal no empezó a investigar. Ya el probable imputado está notificado a través de una carta documento que envía el Consejo Superior expresando esta situación, que se iniciará una causa en el Tribunal de Disciplina. Cuando llega cuando se arma el expediente dentro del tribunal, se ordenan las medidas a fin de esclarecer los hechos, y se instruye la investigación. Bueno, y aquí, digamos, dentro de la investigación, obviamente depende de la situación que está en cuestión, digamos, el tipo de investigación que se realizará. El tribunal necesita encuadrar esa investigación y a veces solicita la actuación profesional de colegas que están en los lugares donde ocurrieron los hechos, a fin de ser veedores o verificadores de los actos que pueden dar lugar al esclarecimiento de la situación. Si el tribunal en esta instancia de investigación entiende que los hechos que condujeron a la presunción de esta situación contraria a la ética no se encuadran dentro del artículo 37, ¿sí? Se produce el sobreseimiento inicial, que ahora no me estoy acordando, se llama sobreseimiento me sale previsional, pero ahora estoy diciendo, no sé si es previsional, discúlpenme, me olvidé. Provisorio, ahí está. En caso, ¿qué es el sobreseimiento? El sobreseimiento implica que, digamos, se libera de culpabilidad al imputado. Pues no, digamos, la cuestión no se encuadra dentro ni del artículo 37 ni del Código de Ética, previa a la investigación. Perdón, posterior a la investigación. Si esto ocurriera así, se traslada al imputado esa situación y obviamente allí terminó el procedimiento. Si esto no fuese así y el tribunal considera que entra dentro de los causales del artículo 37, ¿sí? Y establece en particular que debe, digamos, seguir el procedimiento, se dará lugar a este espacio que tiene el imputado para hacer su descargo.
Bien. Cuando el tribunal, a posteriori a la investigación, efectuase los cargos y traslada las actuaciones al imputado, a partir de ese momento, el sospechado pasa a ser imputado. Y lo emplaza a un tiempo de 30 días para que presente el descargo de los hechos, contados a partir del momento del día siguiente a su notificación. ¿Qué es el descargo? Esto obviamente permite al imputado a dar su mirada de la situación, a expresar los hechos, a reconocer o a negar la situación, y hasta poder ni siquiera presentar el descargo. Esto también es factible. ¿Dónde se va a presentar este descargo? Se puede presentar en el Tribunal de Disciplina. Ustedes saben que el Tribunal de Disciplina funciona en la sede donde funciona el Consejo Superior, o sea, en la ciudad de La Plata. Esto puede presentarse directamente en el tribunal, o puede presentarse en el colegio de distrito al que pertenece el imputado, que a partir de este escrito, que también, o sea, va a ser un documento escrito, hará el reconocimiento o la negación de los hechos. ¿Qué necesita como contenido de este descargo? Obviamente el nombre y apellido, el domicilio real, la matrícula del imputado. Si quisiese, podría tener un defensor, que puede ser un profesional letrado, o podría ser otro profesional de la agrimensura, y si esto fuese así, debe, al momento del descargo, debe ser designado oficialmente o formalmente dentro de esta presentación. Debe tener el domicilio constituido, según el artículo 7º de este reglamento, y debe dar lugar a la descripción de los hechos según lo expuesto en el documento previamente recibido del Tribunal de Disciplina. El reconocimiento, la negación de esos hechos expuestos en la imputación, la autenticidad de los hechos, su silencio muchas veces o sus respuestas evasivas podrían estimarse como reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes. Estos elementos deben estar expresados dentro del descargo, como así también el ofrecimiento de pruebas que intente hacer valer a fin de poder dar lugar a su defensa. El punto D dice: los hechos y o el derecho que alegaren como fundamento de su defensa, especificados con claridad. El ofrecimiento de todas las pruebas que intente hacer valer a fin de probar su inocencia, la firma y el sello del imputado, y si lo hubiere de su defensor, cuando lo hubiese designado. Todos estos elementos deben estar en el descargo. ¿Hasta aquí? ¿Todo bien? Sí, muy todo bien. bien. Me he Todo aburrido. bien. Bueno, muy bien. La parte siguiente es justamente la apertura a prueba y alegatos. El Tribunal de Disciplina establecerá los plazos, una vez recepcionado el descargo, para la producción de las pruebas. Si nosotros
proveemos la opción de que se produzcan pruebas, el profesional de la agrimensura que está imputado deberá ponerlas digamos, a disposición del Tribunal de Disciplina en un determinado momento que se estará establecido formalmente. Habrá profesionales que puedan estar legalmente habilitados para la ejecución de pericias, de pericias obviamente técnicas, a cargo del interesado, o también el tribunal podría hacer su investigación a posteriori una vez presentadas las pruebas. Vencido el término de la prueba, a posteriori a la imputación, el tribunal dará al imputado un último traslado de todo lo actuado, quien podrá presentar el alegato que estimare conveniente dentro de los 5 días hábiles de notificado. ¿Qué es el alegato? El alegato es otra presentación, una última presentación del imputado a posteriori de haber presentado las pruebas, con la opción de hacer aclaraciones, si estimara necesario, sobre todo el material aportado para tener en cuenta en una reinvestigación, podríamos decir, del Tribunal de Disciplina. Estos elementos deben ser, este elemento del alegato debe ser presentado también por escrito, y tendrá un plazo de tiempo en función de a posteriori de ser notificado el imputado de 5 días. Vencido este plazo, si no presentase el imputado alegato, que es factible, o se excediera de ese plazo, el tribunal dictará autos para sentencia. En ese mismo momento, el tribunal sortea el orden de votación de los miembros del tribunal. ¿Qué es esto? De los integrantes del Tribunal de Disciplina, habrá una votación y habrá digamos, en el sorteo, perdón, el orden de votación tendrá a un miembro que tendrá, digamos, el fundamento inicial de la resolución de sentencia, que los demás podrán apoyar o disentir según el criterio y el fundamento que ese miembro proponga. Bien. Una vez que el tribunal resuelve la causa, dentro de los 60 días posteriores a los autos para sentencia, los miembros del tribunal deberán fundamentar con su voto o adherir al preopinante. El preopinante es el miembro designado por sorteo para fundamentar la sentencia. ¿La sentencia qué contendrá? La sentencia contendrá la mención del lugar y la fecha, la referencia del expediente por el cual se tramitó la causa, el apellido y nombres de todos los miembros del Tribunal de Disciplina, obviamente el apellido, nombre y número de matrícula o documento, si fuera una cuestión de profesional no matriculado, del profesional involucrado, la resolución final debidamente fundada y la difusión que el tribunal considere conveniente según la trascendencia ética. Esto de la difusión responde a la forma de que esa sentencia sea
trasladada públicamente al resto de la comunidad de la agrimensura o digamos, a la publicación en los diarios de tirada local del lugar donde fueron ocurridos los hechos. Bien. Aquí tenemos los tipos de sentencia que podemos obtener como resultado de esa resolución de sentencia. Podría ser un sobreseimiento provisorio cuando no exista mérito suficiente en la causa, o podría ser un sobreseimiento definitivo cuando de los elementos incorporados en la causa surja que el acusado no es responsable. Si no existe mérito, esto puede haber ocurrido en la instancia original, cuando de alguna manera les expliqué, sin seguir al proceso del descargo, sino en la situación previa, donde el tribunal hace la investigación y establece que no existe mérito suficiente para que la causa continúe dentro del proceso, digamos, tradicional. Ese sería el sobreseimiento provisorio. Y el definitivo sería, una vez avanzado el proceso, entender, o que entienda el Tribunal de Disciplina, que los elementos que están incorporados no hacen al acusado responsable del acto por el cual se inició este expediente. Esto, digamos, desde la situación más positiva para el imputado. La segunda opción sería la sentencia condenatoria. La sentencia condenatoria que seguramente está acompañada del fundamento que establece el artículo 38 de la ley respecto de cualquiera de las opciones de sentencias según digamos, la cuestión propia de la controversia al código de ética. En ambas instancias debe haber una fundamentación, o sea que en la resolución de sentencia vamos a encontrar la fundamentación que establecerá o que pondrá de manifiesto el miembro preopinante que salió sorteado en la instancia de autos para sentencia. A partir de allí se votará y la sentencia va a quedar resuelta según esta instancia. ¿Cuándo queda firme la sentencia? Hay una instancia posterior donde la sentencia llega al imputado y tiene el término de 5 días para poder presentar un recurso de revisión de sentencia. ¿Esto qué implica? Implica solamente podríamos decir, la justificación en función del análisis del imputado de que la sentencia, si hubiese sido condenatoria, hubiese sido excesiva para, digamos, el hecho ocurrido. Esto es una posibilidad. Ese recurso debe entrar dentro de los 5 días de notificado al imputado en la resolución de sentencia, y una vez que digamos, pasamos este plazo, la sentencia queda firme. O sea que si no se presenta ese recurso, la sentencia queda firme.
Una vez que la sentencia queda firme, obviamente se notifica al imputado esa situación, se comunica a los colegios de distrito y se toma nota en el legajo, se asienta en el legajo profesional del imputado. Es obligación, y esto lo establece la ley, la publicidad de la sentencia, siempre que la sentencia sea condenatoria. Hace un tiempo atrás, el Consejo, esto es una transmisión que recabo de las últimas charlas con la gente del tribunal, no sé si esto sigue siendo igual, la publicidad de las sentencias queda a cargo en lo que es gastos del imputado, porque antes era un elemento de costo que el tribunal no que el Tribunal de Disciplina, sino que el Consejo Profesional de Agrimensura asumía con costos muy altos como son las publicidades en los diarios locales. Pues la publicidad de la sentencia y la verificación del cumplimiento de la sentencia ya no queda en manos del Tribunal de Disciplina, sino en manos y en la responsabilidad del Consejo Profesional de Agrimensura. O sea, es el Consejo quien debe velar por el cumplimiento de esa sentencia. Entonces, esto... ¿Puedo decir algo? sí. Quiero agregar que también se notifican a los organismos, ¿sí? Sí, sí. Se notifican, por ejemplo, a Catastro y a ARBA, ¿no? A Catastro donde el profesional desempeña tareas, y a ARBA. Nosotros hemos recibido en la municipalidad una notificación de que tal profesional fue sancionado y no va a poder tramitar en tal plazo ningún expediente ni nada, ¿sí? Bien, perfecto, claro, porque obviamente el tribunal, el consejo profesional, que es el encargado de velar porque se dé cumplimiento a la sentencia, también obviamente debe dar, eso directamente les llega a ustedes desde el Consejo Profesional de Agrimensura, ¿verdad? No del Tribunal de Disciplina. Mira, creo que desde el distrito, sí. Sí, desde el distrito. El distrito. Bien, bien. Como les decía, dentro de las sentencias más condenatorias, más comunes, son justamente la suspensión por un tiempo determinado, que ronda más o menos en 6 meses, lo que tengo como más visto, ¿sí?, dentro del análisis de las resoluciones, esa suspensión. Pero también obviamente va a depender del hecho ocurrido, ¿no? Y otro de los elementos que no está acá planteado es la prescripción de la causa. La prescripción de la causa es, con posterioridad transcurridos los 5 años respecto del hecho ocurrido, la causa prescribe. Y más allá de que la denuncia haya sido con posterioridad. Y en esta cuestión, obviamente, esto se provee, sería a partir de en el mismo espacio donde se define el sobreseimiento provisorio, porque donde el Tribunal de Disciplina recaba esa información, digamos, da por abortada el proceso. Bien. Bueno, esto es lo que les había dicho hace un ratito sobre el recurso de revisión de sentencia. Las sentencias definitivas son recurribles por ante el Tribunal de Disciplina dentro de, dije 5 días, son 10 días hábiles siguientes mediante recurso de revisión que se presentará en forma escrita para solicitar la reconsideración de sentencia. No tiene otra posibilidad que reconsiderar la sentencia. O sea, la sentencia obviamente condenatoria, porque el sobreseimiento creo que no se va a cuestionar.
Bien, creo que lo dijimos todo esto. ¿Mm? Quiero decir algo que por Sí, ahí, cuando, digamos, la sentencia, está bien, es condenatoria y se lo sanciona al profesional, pero si, por ejemplo, tiene que ver con una evasión de algún pago que tenía que hacer ese profesional, o sea, nosotros, como ustedes saben, de cada trabajo tenemos que pagar el aporte, pagar la tasa de visado. Si hay, digamos, si eso se hizo, digamos, con mala intención y el profesional pagó de menos, además de la condena, tiene que reponer el dinero que faltaba aportar o pagar al consejo, ¿sí? Con una sí, tasa de visado. sí, tal Eh, cual. Hemos Sí, visto casos sí, que, ¿no? Bueno, sí, que han sido importantes. digamos que, claro, que por ahí evadían una tasa de visado, eh, digamos, haciendo ese trabajo de una manera cuando era de otra y correspondía a una tasa mayor. Se lo Entonces, podemos explicar, sí, sí, porque no está mal la explicación, ¿no? bueno, bueno, Un poco dale. más abiertamente, porque por ahí Sí, nosotros que conocemos el tema sí, los podemos no confundir. quería, ¿querés que deje de grabar? Sí, Bueno, ¿sí? buenísimo.